factorial. Como decía en un primer momento, el análisis factorial es una de las técnicas más utilizadas en psicometría. Es un procedimiento estadístico considerado de multivariado, y que ha ido evolucionando y modificándose en el transcurso del tiempo de manera bastante interesante, desde surgir a una técnica de carácter exploratoria, a surgir a una técnica de carácter más confirmatoria, y hasta proponerse hoy técnicas más asociadas con el análisis factorial no lineal, propio de otros modelos y de otros tipos de relación entre las variables, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver hoy es un poco las cuestiones más básicas de lo que sería el análisis factorial, tratando de entender un poco los conceptos fundamentales matemáticos que pueden ayudar a comprender algunos de los conceptos que se van desarrollando y observando en los procedimientos que cuando se hace el análisis factorial, ¿sí? Y luego vamos a ver cuáles serían un poco los pasos y los criterios y las tomas de decisiones que se tienen que hacer para llevar a cabo esta técnica. Porque tiene la característica como técnica de análisis multivariado, que se toma en cuenta, además de muchas variables, muchos índices estadísticos, muchos criterios, y que obviamente no es una técnica simple de aplicar y de decidir si el resultado es favorable o no en base a las hipótesis propuestas, ¿sí? Porque cuando uno realiza una técnica como una correlación o una prueba T o aplica una ANOVA, generalmente ese tipo de análisis surge la situación de que el nivel de significación, el tamaño del efecto, te permite, dentro de todo, tomar una decisión si las hipótesis son corroboradas o si los resultados van acompañando un poco con las ideas que uno propuso en un primer momento. En el análisis factorial no sucede así, porque uno va realizando los procedimientos y va tomando decisiones y va avanzando o va modificando criterios para poder llegar a una solución factorial, que es lo que se pretende realizar, que es la más adecuada para los datos que uno está analizando. Bueno, como definición van a encontrar muchas definiciones de análisis factorial. Yo tomo una que la que propone Aiken, es que el análisis factorial es un método para agrupar las variables. En este caso hablamos de ítem, porque está más asociado en nuestro campo de la psicometría, que se correlacionan fuertemente entre sí, ¿sí? Que deben tener una asociación y una relación entre esas variables, y cuyas correlaciones con las variables de otros agrupamientos factores es menor. Es decir, yo tengo una serie de variables que están correlacionadas, pero que las puedo resumir en un conjunto de variables que son factores, y que puede ser un factor, son 2, 3, 4, depende de la cantidad de factores que se pueden extraer de esa matriz de correlación, y que algunos ítems van a estar correlacionados fuertemente entre sí y van a conformar un factor, y hay otros ítems que van a conformar otro factor, pero los ítems de un factor con respecto al otro no deberían estar asociados, y si están asociados o correlacionados debería ser de una manera muy leve, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta técnica surge con la idea de poder reducir conjuntos más amplios de variables en factores más manejables, y que esos factores o esas dimensiones que se van obteniendo deberían tener un significado de por qué están asociadas esas variables, ¿sí? Se supone y se considera que ese factor latente que no lo puedo observar sería como el causante de por qué esos ítems, o las respuestas que dan las personas a esos ítems, permiten que se agrupen y se correlacionen entre sí. El fundamento matemático es un poco lo que me gustaría que ustedes entiendan la lógica. No es para que se vean paso por paso, porque en realidad el análisis factorial utiliza un montón de métodos diferentes, utiliza técnicas o fundamentos matemáticos más complejos que los que vamos a presentar ahora. Se habla mucho de lo que son las matrices y la multiplicación de matrices y matrices invertidas, ¿sí? De rotación de matrices,
y se hace generalmente con bases de datos muy grandes, con cálculos muy complejos, y cuando uno lo realiza con un software estadístico, eso tarda segundos o a lo mucho un minuto, ¿sí? Pero me parece que es fundamental como para que uno entienda la lógica, qué es lo que va realizando con el análisis factorial, qué se va obteniendo con el análisis factorial, y cómo puedo yo con pequeños eh, interpretación de algunos resultados, entender si lo que yo estoy obteniendo coincide un poco con lo que yo quiero obtener con este tipo de técnica, ¿sí? Acuérdense que en nuestro caso, cuando hablamos en psicometría, generalmente tenemos un conjunto de ítems que deberían medir un constructo en particular, y lo que se espera es que ese conjunto de ítems se agrupen entre sí en los factores que fueron definidos previamente desde el constructo teórico, desde los contenidos que deben representar ese constructo teórico, y entonces debería tener una correlación alta esos ítems que corresponden a cada uno de sus factores. Entonces trato de una manera u otra replicar ese concepto y esos constructos teóricos mediante este tipo de técnica estadística, ¿sí? Bueno, generalmente el análisis factorial parte de una matriz de datos, ¿sí? Son variables del 1 a la K, que puede ser una serie de ítems, del 1 al 10, del 1 al 20, 50, 60, 70 o 100 ítems, y observadores, ¿sí? Son las personas que respondieron cada uno de estos ítems. Y entonces obviamente tengo un nivel de puntuación que corresponde a cada una de esas variables. Esta matriz genera una matriz de correlación, ¿sí? Que sería una correlación de la B1 con la B1, la B1 con la B2, con la B3, con la B4 y así sucesivamente. Y luego esta matriz de correlación trato de obtener un factor o dos o tres, lo que sean necesarios y sean los más adecuados, ¿sí? Para reducir este conjunto de relación entre variables. En variables nuevas, que son los factores, que serían las variables que uno puede utilizar o como un resumen de ese conjunto de las correlaciones observadas en la matriz anterior, ¿sí? ¿Cuántos factores puedo obtener? Y bueno, si tengo 10 variables, puedo obtener 10 factores. Si tengo 20 variables, puedo obtener 20 factores. Obviamente, si yo tengo una matriz de datos donde tengo 20 factores, esto indica que todas estas variables no están asociadas entre sí, no tienen correlaciones entre sí, no comparten varianza entre sí, por lo tanto cada una de las variables son independientes uno con respecto a la otra, entonces no es necesario, no hace falta reducirlas, por lo tanto no podría aplicar el análisis factorial, ¿sí? Ahora, si este conjunto de variables están correlacionados entre sí, la cantidad de factores que voy a observar va a estar asociada con la cantidad de correlaciones o agrupamientos que hay entre algunas variables específicas. Bueno, yo tengo en el SPS, por ejemplo, una matriz de datos, puedo generar una matriz de correlación, ¿sí? Y, eh, y después obtengo las cargas factoriales. Y acá hago una pequeña aclaración, que esto es algo que lo agregué hace poco nada más porque siempre considero que es relevante tener en cuenta este punto, que es el aspecto de la correlación parcial, ¿sí? ¿Por qué nos sirve la correlación parcial? Porque nosotros vamos a ver que cuando realizamos un análisis factorial, lo primero que hacemos de una matriz de correlación es extraer un factor, ¿sí? El primer factor. Ese factor generalmente es el que mejor resumen y sintetiza la variabilidad que existe entre todas las variables en esa matriz de datos, ¿sí? Y ese primer factor es el que mayor cantidad de varianza va a explicar. Pero una vez que yo obtengo ese factor, voy a empezar a trabajar con una matriz residual, que es una matriz que quedó con las correlaciones y la relación entre las variables cuando ya controlé o saqué ese primer factor. Y esto está asociado con lo que es las correlaciones parciales, ¿sí? Que es cuando uno puede observar que una variable
dependiente criterio está asociado con dos variables independientes, pero cuando uno observa que la correlación de una variable está asociada eliminando ya la contribución y correlación de la otra variable, ahí se habla de una correlación parcial. ¿Tá? Entonces, como el ejemplo es la correlación entre el número de ventas y la extraversión, eliminando la influencia de esa correlación que ejerce la fluidez verbal. Entonces, cuando yo saco el primer factor, la fluidez verbal, observo la correlación directa que hay entre venta y extraversión. ¿Tá? Acá pasa lo mismo. Cuando yo saco el primer factor, que puede ser el factor 1, me queda una matriz de correlación y yo observo la relación entre las variables sin el factor número 1. ¿Tá? Por eso acuérdense este concepto de lo que sería la correlación parcial. Generalmente, la técnica del análisis factorial se termina generando una matriz de correlación y una matriz también residual. ¿Sí? Se espera que una vez que uno obtiene una estructura factorial y esa cantidad de factores son adecuados y explica gran parte de la variabilidad de esa matriz de correlación, la matriz residual debería tener correlaciones cercanos o semejantes a cero. ¿Sí? Entonces, un indicador muchas veces para saber si la cantidad de factores extraídos son adecuados y si la estructura que yo obtuve realmente explica la variabilidad y la relación entre las variables, es cuando observo la matriz residual. ¿Sí? Bueno, la solución factorial sería, obviamente, cómo cada uno de estos ítems se correlacionan con el factor obtenido. El factor obtenido es una combinación entre las respuestas y los pesos de cada variable sobre el factor, ¿sí? Y esto sería las cargas factoriales. Veamos un ejemplo más claro. Yo tengo acá la puntaje factorial, ¿sí? Es una variable que la creé mediante un análisis factorial, y después hago una correlación entre cada puntaje factorial con el ítem, y ahí obtengo lo que sería un poco la carga factorial. Es para que uno tenga en cuenta que esta carga factorial sería como la contribución que realiza cada ítem a explicar al factor obtenido. Y mientras más altos son las correlaciones entre los ítems con el factor, es que mejor se está explicando. ¿Sí? Un factor es una combinación lineal entre variables de la matriz de datos, es un factor, eso se denomina que es un factor. Por ejemplo, yo tengo factor 1, el valor B por A, el valor B por B, el valor C por C, y así sucesivamente. Un ejemplo más claro sería que yo tengo el peso factorial, que es 0.68, por la respuesta que dio el participante. ¿Sí? Entonces yo sé que el factor 1 tiene que este ítem hace un aporte de 0.68. Y la respuesta que dio el participante en este ítem puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. Si es 1, se multiplica por 0,68. Si es 2, se multiplica por 0,68. Si es 3, por 0,68. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, lo que se obtiene generalmente en este caso es un puntaje factorial, es como una recta de regresión donde se pondera el peso de cada una de las variables. ¿Qué hacemos generalmente nosotros cuando sumamos y obtenemos el puntaje directo de una escala? Es sumar la respuesta 1 con la respuesta 2, con la 3 y con la 4, y así sucesivamente, sin contemplar el peso factorial que identifica o representa cada una de las variables. Bueno, mira, yo presento acá un método que es el método centroide, que ya ni se usa prácticamente, pero me acuerdo que cuando lo pude leer y observar esta metodología, me pareció muy simple para poder entender la lógica del análisis factorial, ¿sí? Partimos de una matriz de correlación, ¿sí? Donde obviamente en la diagonal es correlación igual a 1, porque es la correlación del ítem 1 con el propio ítem, y así sucesivamente, y después tengo la correlación del 1 con el 2, con el 3, y así sucesivamente. Bueno, y lo que yo obtengo es, para obtener los puntajes o las cargas factoriales, que se observan acá abajo, ¿sí? En negrita.
Para hacer eso, yo primero, ¿qué hago? Sumo las correlaciones de una misma variable, este me va a dar este resultado, ¿sí? Y después hago por cada una de las columnas lo mismo. Y luego también sumo el total de las correlaciones de las variables, que es igual a este valor, que es 27,32, le elevo al cuadrado y me da un valor de 5,23. Y este valor de que por cada columna, lo dividido por el valor de las correlaciones y el raíz cuadrada de la sumatoria de todas las correlaciones de la matriz, me obtengo lo que sería la carga factorial, que sería 0,68. Si yo divido 3,53 por 5,23, me da 0,68. 3,37, 5,23 me da 0,64. Y de esta manera obtengo las primeras cargas factoriales, ¿sí? De este factor que son de 8 variables. ¿Estamos? Una vez que yo obtengo estas primeras cargas factoriales, ¿qué hago? Una matriz de coeficientes residuales que consiste en correlacionar cada uno de los pares. Punto 68 por punto 68 me da 0,46. Punto 64 por punto 64 acá, 0,30. Y así con cada uno de los valores. Y me genera esta nueva matriz. Esta nueva matriz, yo lo que hago es restarle a la matriz anterior, ¿sí? El 1, que era acá valores de 1, si le resto a esta matriz, me va a quedar en 0,64, ¿sí? Si a 0,55 le resto el valor residual de 0,30, me queda una matriz de 0,26, ¿sí? Y así sucesivamente hago el procedimiento con cada una de estas matrices. Una vez que yo obtengo esta matriz de coeficientes residuales, hago el mismo procedimiento. Sumo toda esta columna, toda esta columna, toda esta columna, sumo toda la matriz, elevo al cuadrado, divido el valor de esta sumatoria por el resultado que sería la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las correlaciones y obtengo los pesos factoriales de cada uno de los valores. ¿Sí? Y hago este procedimiento las veces hasta llegar prácticamente en 8 secuencias. ¿Sí? ¿Por qué 8 secuencias? Porque sería hasta obtener el último autovalor que yo podía obtener, que serían 8. ¿Qué se esperaría? Que cada vez que yo voy extrayendo el porcentaje de varianza explicada del primer factor, me queda una matriz con menos correlaciones. Cuando hago la extracción de un segundo factor, me va a quedar una matriz con menos correlaciones. Y cuando yo extraigo la última matriz, el último factor, me debería quedar correlaciones igual, todo igual a 0. ¿Sí? Este proceso se va realizando y entonces usted tiene que entender que cada vez que yo de una matriz de correlación obtengo un factor, me va a quedar una matriz residual, hago el procedimiento, como hice anteriormente, de obtener las cargas factoriales de ese factor, de un segundo factor, obtengo ese segundo factor, extraigo ese segundo factor y me genera una nueva matriz residual y para ver si puedo obtener un tercero, un cuarto y un quinto y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? 8, porque son en este caso 8 variables. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy extrayendo el primer factor y después en el segundo tengo cargas muy bajas y no explica demasiado ese factor, entonces ya no es tan relevante ese factor a extraer. Y si considero que es relevante el segundo factor, debería ver qué pasa con un tercer factor y así sucesivamente. ¿Vamos? Bueno, y acá surgen dos conceptos a tener en cuenta, que son los autovalores y lo que es la cuminalidad, ¿sí? Que lo vamos a poder entender con lo que serían estas cargas factoriales. Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada por cada factor. El porcentaje de varianza explicada por cada factor se obtiene dividiendo su correspondiente autovalor, que ya vamos a explicar cómo se obtiene, por la suma de los autovalores, que en realidad la suma de los autovalores es igual a la cantidad de variables que uno obtiene. Es decir, que si yo tengo 50 ítems, puedo obtener 50 autovalores, entonces debería dividir el valor del autovalor dividido por 50. Si son 8, debería dividir el valor del autovalor por 8. Veamos un ejemplo. Acá yo tengo los ítems
¿sí? Son 16 y tengo factor 1 y factor 2. En este caso hice la obtención de dos factores. Como puedo observar, tengo las cargas factoriales de todos los ítems en el primer factor y acá la carga factorial de todos los ítems en el segundo factor. Obviamente, en este caso tengo cargas factoriales muy bajas, pero en esta ya tengo cargas factoriales mucho más altas. Esto quiere decir que el ítem 9 al 16 corresponden al factor número 1, mientras que el ítem 1 al 8 corresponden al factor número 2. ¿Cómo se obtiene el autovalor? Bueno, el autovalor se obtiene elevando al cuadrado las cargas factoriales de cada uno, ¿sí?, del primer factor, se elevan al cuadrado y se lo suma, ¿sí? Entonces, el factor 1 sería igual a 5,23, que sería la sumatoria de toda esta elevación del cuadrado de las cargas factoriales, ¿sí? Entonces, si yo divido esto, 5,23, por 16, que es la cantidad de variables que yo tengo, que sería la cantidad de autovalores también, me da que es 0,33. ¿Qué significa esto? Que un 33% de la matriz de correlación de estas 16 variables es explicada por un primer factor o un autovalor, que es este, que está acá, ¿sí?, y que explica un 33%. ¿Qué hago? Sumo el segundo autovalor, que sería exactamente lo mismo, elevo al cuadrado el punto 65, elevo al cuadrado el punto 61, el punto 55, así sucesivamente, me da estos valores, los sumo y obtengo el factor número 2, que es 3,13, ¿sí? Entonces el autovalor es 3,13. Si lo divido por la cantidad de variables, me da 0,20. Quiere decir que se explica un 20% de la matriz de correlación con un segundo factor. Y ambos factores me terminan explicando un 53% de la matriz de correlación, ¿sí? Si obtengo otro autovalor más, otro factor más, debería calcular también el factor número 3 y debería realizar el mismo procedimiento, ¿sí? Multiplicaría cada carga factorial de ese tercer factor y debería observar primero si el autovalor que obtengo, acá es de 3,13 y de acá anteriormente era 5,23, se considera como un criterio que sea mayor que 1. Si no es mayor que 1, quiere decir que al elevar al cuadrado cada una de estas cargas factoriales, esto me da un resultado tan bajo que cuando lo sumo explica muy poco, ¿sí? No explica prácticamente nada. Entonces se puede considerar que ese autovalor obtenido en esta matriz de datos realmente no aporta y no explica lo suficiente o no explica mucha varianza, por lo cual no sería considerado o tenido en cuenta, ¿sí? Sería más relevante no contemplarlo como un factor subyacente de esta matriz de datos, ¿sí? Ahora, si yo sí obtengo un factor que explica a lo mejor mayor que 1, o que realice en total un porcentaje explicado de un 5, un 6, un 7% de la matriz de correlación, bueno, habría que contemplarlo, habría que observarlo con más cuidado para ver qué conjunto de variables se están agrupando de manera consistente, qué puede significar esa relación entre esas variables y qué factor podría estar apareciendo en la matriz que posiblemente yo no lo contemplé. Yo en este caso contemplo que son dos factores, la matriz me dice que se explica un 50% y creo que dentro de todos los resultados son favorables. Pero en caso de que exista un tercer factor, uno debería interpretarlo, tratar de tener en cuenta por qué está sucediendo o por qué está apareciendo. ¿Qué se espera? Que ya lo vamos a ver, que esta carga factorial no sea menor que 0,30, ¿sí? El problema está que cuando muchas veces uno tiene una matriz de correlación y existen algunas variables que están fuertemente correlacionadas y tienen una carga factorial, pero son únicamente uno, dos o tres ítems, puede generar un autovalor que a lo mejor no es necesariamente adecuado
para su interpretación. Por ejemplo, yo tengo un factor que acá es lingüístico y otro factor que sea matemático. Si dentro de lo de matemático hay 2 o 3 ítems que hacen referencia específica a la geometría y donde eso pueden tener contenido tan específico que son dentro de la matemática, pero pueden tener un comportamiento diferente, pueden generar la idea de que sea un tercer factor. Pero yo tengo que evaluar si ese tercer factor va realmente a explicar algo a la matriz de correlación o solamente me da una información, me está advirtiendo que hay un contenido que se está dividiendo en un mismo factor, pero que no sería necesario poder dividir ese factor para tener una estructura de 3 factores. ¿Sí? Entonces, uno cuando va realizando este análisis factorial exploratorio, porque uno tiene que ir explorando los datos, tiene que tratar de encontrar la matriz más simple y adecuada para poder explicar las relaciones de los datos. ¿Sí? Y muchas veces, como es una técnica estadística, y si yo voy a tomar decisiones de una técnica estadística y me voy a dejar o voy a olvidar los conceptos teóricos, puedo ir generando modificaciones innecesarias, puedo ir generando eh, eh, modificaciones de un instrumento original a distintas versiones de tener 5 factores pasar a 7 y después de 7 pasar a 4, solamente por una cuestión del análisis de los datos. ¿Tá? Bueno, sigamos. Entonces, el otro concepto es la comunalidad. La comunalidad es una variable, es la proporción de su varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. ¿Sí? Entonces, cada ítem se va a explicar un porcentaje de la varianza y va a ser explicado por la estructura factorial obtenida. Estudiando las comunalidades de la extracción podemos valorar cuáles de las variables son peor explicadas por el modelo o cuáles son las mejor explicadas por el modelo. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos a la misma matriz. Acuérdense que tengo las cargas factoriales, las elevo al cuadrado, y cuando yo sumo todas las cargas factoriales de un mismo factor, obtengo el autovalor. ¿Sí? Y acá obtengo el autovalor. Para la comunalidad hago lo mismo, pero con la diferencia que ahora sumo las cargas factoriales, la elevación del cuadrado de las cargas factoriales de una misma variable. Entonces sumo 0,07 más 0,42. Esto me da 0,49. ¿Sí? Entonces del ítem 1, 0,49 quiere decir que la estructura factorial del ítem factor 1 y factor 2 explican el ítem 1 un 49%. ¿Sí? Hago lo mismo para el ítem 2, para el ítem 3, 4 y 5. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo puedo observar que en el ítem 10 se explica un 71%, en el ítem 15 se explica un 81%, en el 14 se explica un 78%, pero en el 8 se explica un 31%. Entonces ya tengo un indicador que si yo obtengo una estructura de 2 factores, ¿sí? Hay un conjunto de ítems que pueden ser explicadas claramente por la estructura de 2 factores, pero hay otros ítems que a lo mejor no. ¿Sí? Si yo obtengo un tercer factor, probablemente este ítem, posiblemente, ¿sí? Puede ser mejor explicado. ¿Ah? Y puede ser mejor representado. Es como decir que tengo un grupo político 1 y un grupo político 2, pero yo soy de un grupo político 3, entonces ninguno de estos 2 factores me representa. ¿Sí? Entonces la estructura factorial es un indicador que ustedes cuando realizan esta modificación, ¿qué van a observar? Si obtengo el primer factor, el autovalor no me va a cambiar. El mismo valor que voy a obtener va a ser el mismo. Y en el segundo factor, el autovalor también no me va a cambiar. ¿Sí? Va a ser siempre el mismo. Ahora, si yo obtengo un tercer autovalor, ese autovalor va a tener un valor particular, no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es la comunalidad. ¿Sí? Entonces la comunalidad va a ir variando en base a la cantidad de factores que yo voy a extraer. Si extraigo 1, 2 o 3 o 4, este valor va a ir cambiando. Obviamente, mientras más cantidad de factores voy a extraer, probablemente algún ítem que se explica muy poco puede ser representado por ese factor nuevo que estoy
incorporando a la estructura factorial, ¿sí? Pero es un indicador. Propongo dos factores, observo la varianza explicada por cada uno de los factores, que ya dijimos que era un 53%, y a su vez me fijo cuánto de estos ítems realmente es representado y explicado por el modelo. Punto 31, uno puede decir que a lo mejor es poco o que es suficiente, ¿sí? Depende un poco de los criterios que tiene cada uno, ver un poco el nivel de contenido que tiene ese factor o ese ítem en el factor, y uno tiene que contemplar qué es lo que está sucediendo. En este caso, tengamos en cuenta que 0,31 y 0,46, ¿sí? Pesa bastante fuerte en ambos factores, ¿no? Entonces, yo tengo la comunalidad, que realmente cuando utilizo una de las técnicas que es componentes principales, empiezo con un inicial de un 100% y después veo cuánto de la extracción explico de ese ítem con la matriz de factorial obtenida, ¿sí? Un 49, un 44, así sucesivamente. Esto se hace con el programa, por ejemplo, SPS. Bueno, veamos los pasos del análisis factorial, ¿tá? Los pasos son análisis exploratorio de los datos, recolección de los datos, extracción inicial de los factores, componentes principales, ¿sí? Elegir el número de factores a retener, elegir el método de estimación, rotar los factores para poder interpretar mejor esos factores, ¿sí? Y decidir si es necesario hacer cambios, eliminar ítem o repetir pasos en el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces uno generalmente empieza con una exploración de los datos, sobre todo ver el tema de los casos perdidos, distribución de las variables, si son muy asimétricas o no algunos de los ítems. Puede dar un inicio de ver qué sucede y cómo se puede comportar después en el procedimiento. Muchas veces aquellos ítems que tienen comportamientos más atípicos, luego se observan en el análisis factorial que sigue generando algún tipo de comportamiento particular y que posiblemente pueden ser candidatos a eliminarlos si es necesario. Obviamente, el tema de eliminar o no un ítem en un cuestionario y aplicando este tipo de técnica depende muchas veces de el proceso que uno está realizando, o es construcción de una prueba o es adaptación de una prueba. Si es construcción de una prueba, generalmente uno cuenta con un número más amplio de preguntas, de ítems que miden el constructo, entonces tiene la libertad y tiene la autoridad también de eliminar los ítems. Y si en caso que es la adaptación de una prueba, yo generalmente ahora en esta altura de mi vida recomiendo no eliminar ítem, respetar el instrumento original, tratar de ver qué está sucediendo con ese ítem particular, pero hacer modificaciones y variaciones mediante decisiones estadísticas no creo que sea lo más adecuado, porque no nos alejamos del objetivo que tiene los ítems en una prueba, que es medir un aspecto fundamental de un contenido específico, de un constructo que yo estoy tratando de evaluar y de medir, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La extracción de los factores es un punto importante, es decir, ¿cuántos factores voy a extraer? Como ya vimos anteriormente, la matriz de datos puede ir cambiando. Si yo propongo 1, 2 o 3 o 4, va a ir cambiando y van a ir modificando. Entonces tengo que buscar criterios que me permitan a mí decir que esta cantidad de factores son los más adecuados. Y hay una serie de pautas o de criterios que se proponen que podemos utilizar para llegar a esa decisión. Una vez que elegimos el número de factores a retener, tenemos que también elegir el método de estimación. Existen distintos métodos de estimación. Generalmente, yo en los últimos años estoy utilizando con el programa Factor el métodos que son más adecuados para los ítems que son de escalas ordinales, son tipo Likert, y que las correlaciones que se obtienen de ahí son las correlaciones policóricas o tetracóricas, depende si son dicotómicos, y que ese tipo de estimaciones de correlaciones y los estimadores que se utilizan son más adecuados para ese tipo de matriz de datos, ¿sí? Muchas veces nosotros utilizamos con otros programas matrices de correlación de Pearson,
considerando que las variables tienen comportamiento como una variable continua y con una gran cantidad de valores posibles, que no es así, que se supone que tiene que tener una distribución normal y algunos tipos de supuestos que no se cumplen cuando tenemos ítems con tan poca cantidad de categorías, como los ítems de escalas ordinal, y tomamos estimadores mucho más exigentes, menos robustos, y posiblemente eliminamos o consideramos que esos ítems no son adecuados y generamos muchas veces o eliminamos contenidos que pueden ser relevantes para el constructo por una decisión, como dije anteriormente, de carácter estadístico. Entonces, los métodos que se utilizan ahora más robustos para este tipo de correlación generalmente dan resultados más amigables y son más adecuados para este tipo de matriz de correlación. Por ahí lo que podemos tener como desventaja es que, aunque se puede aplicar con casos, pocos casos, con muestras chicas, generalmente se espera que sean con muestras mucho más grandes para que sean más precisos los parámetros obtenidos. Sí. Luego de eso, obviamente, está el tipo de rotación, que también tipo de rotación e interpretación de los factores cambian y varían mucho. Siempre hubo una disputa muy fuerte entre las rotaciones ortogonales y oblicuas, y ahora posiblemente hay una flexibilidad diferente y no se le da tanta importancia a la tipo de rotación utilizada más que el método de estimación que se utiliza. Y obviamente este es un proceso donde uno empieza con un análisis exploratorio, observa la matriz, los resultados, vuelve a modificar, vuelve a repetir los pasos hasta encontrar la matriz que sea la más simple para, para los datos que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, algunas preguntas que tenemos siempre son si es análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Esto es algo muy relevante. Es decir, el exploratorio siempre está con la pregunta del investigador es qué cantidad de factores serían más adecuados, qué tipo de estructura o cuáles son las causas de que pueden explicar esta relación entre las variables que yo obtengo, ¿sí? Mientras que el confirmatorio es, tengo este conjunto de datos, existen factor 1, 2 y 3, que deberían explicar el comportamiento de los ítems 1 al 5, del 6 al 10 y del 11 al 15, ¿sí? Y es un modelo ya establecido de cómo debería ser esa relación entre las variables. Aunque no es el tema principal de este seminario, ustedes pueden tener en cuenta que la característica fundamental que hacemos acá es que en vez de tener una matriz de correlación y la residual y ver cuánto se explica, acá se propone una matriz teórica donde las correlaciones deberían ser establecidas previamente. Como dije anteriormente, del ítem 1 al 5 tienen correlaciones igual a 1 y las demás son todas en 0. Del 6 al 10 correlación igual a 1 y las demás con 0. Y las correlaciones del 11 al 15 también son igual a 1 y las demás en 0. Y esa matriz teórica tan perfecta, muy difícil de lograr y de obtener, la comparo con una matriz empírica, donde observo las correlaciones reales que se dan entre esos 15 ítems, ¿sí? ¿Qué se debería esperar? Y que obviamente los ítems del 1 al 5 deberían tener correlaciones muy altas entre sí, y por lo tanto, cuando yo lo comparo con la matriz teórica, el residual que me queda entre esas dos matrices debe ser cercano a 0, ¿sí? Y lo mismo lo hago con cada uno de los otros factores y con las otras correlaciones igual a 0. ¿Qué se debería esperar? Que si la matriz teórica y la empírica son semejantes, quiere decir que la matriz obtenida es una matriz residual igual a 0, por lo tanto, lo que yo propuse teóricamente se replica en la matriz empírica, ¿sí? Ya si tenemos tiempo, en algún momento vamos a generar algún seminario sobre análisis factorial confirmatorio y más sobre todo en las cuestiones prácticas. Bueno, el otro tema es el tamaño ideal de la muestra. Acá siempre hay varios criterios. Siempre se consideran que tienen que ser 5 por variable, 5 participantes por variable, 10 participantes por variable, lo mejor sería 20 por variable. Pero luego surge la idea de que si son 150 puede ser una idea como que nos dé
cómo es el comportamiento de ese variable, depende de la cantidad de variables que yo tengo. Si son 300 sería lo más adecuado, si son 500, bárbaro, si son 1000 sería excelente, ¿sí? ¿Y qué impacto tiene el tamaño de la muestra? Y el impacto que tiene el tamaño de la muestra es que en esta técnica de análisis factorial exploratorio, yo tengo una de las limitaciones que todas las variables que yo pongo en el análisis son las que yo voy a poder analizar y poder interpretar un factor. Si no tengo variables en ese análisis, no puedo generar factores por variables que no tengo, que no las puedo observar, ¿sí? Entonces, siempre voy a obtener una estructura factorial de las variables que yo propuse en el análisis. Y a su vez, esas variables y esos factores que posiblemente yo quiero obtener deberían representarse de alguna manera en la muestra que representa la población que yo estoy utilizando. Si esas personas y ese grupo no tienen el factor o el rasgo que yo quiero medir y entonces no me van a responder como con distinta variabilidad en los ítems que hace referencia a ese factor, probablemente ese factor no va a aparecer, ¿sí? Y generalmente para poder tener una representabilidad más amplia de esos comportamientos y esas conductas y esas características que yo quiero medir, mientras tengo más cantidad de participantes, obviamente puedo tener más seguridad de que si esa estructura que se obtuvo es porque realmente se está manifestando con las respuestas de los participantes porque esos participantes tienen ese rasgo, ¿sí? Entonces, el tamaño de la muestra influye mucho en el análisis. Aunque se puede hacer con muestra pequeña, yo siempre recomiendo que mientras más grande la muestra, obviamente más seguridad tengo yo de poder tomar decisiones y sé que el factor representabilidad del constructo pudo haber sido controlado en una muestra grande y no en una muestra chica. También hay que ver el tema de la factibilidad del análisis factorial, y esto es, ¿están realmente correlacionadas las variables para poder reducirlo? Porque la idea es, tengo una matriz de correlación y la voy a reducir en factores, ¿sí? Esos factores deberían explicar las correlaciones que existen entre las variables. Si ahora no tengo correlaciones eh, altas, quiere decir que no lo puedo estar explicando, no la puedo reducir, entonces es innecesario aplicar el análisis factorial. Entonces, hay una serie de pasos, de criterios para que nos pueda ayudar a nosotros a decir, bueno, se puede aplicar porque existe una suficiente correlación entre las variables que nos permite aplicar esta técnica. Método de extracción de factores, como dijimos recién, número de factores a extraer, también son otras preguntas que ya vamos a ver. Método de rotación de factores también, y el tipo de interpretación de los factores. Son todas preguntas que necesitamos tomar decisiones en cada uno de estos pasos para poder identificar la estructura más adecuada. Entonces, como dije anteriormente, el confirmatorio y el explicatorio es exploratorio. Yo trato de entender y encontrar la matriz que explica mejor los datos y que posiblemente no siempre va a ser adecuada a lo que yo propuse en un primer momento de manera teórica. Esperemos que sí, porque obviamente en psicometría buscamos lo que sería una evidencia de validez de estructura interna, ¿sí? Y el método confirmatorio, yo parto de una idea clara de lo cual sería el modelo a utilizar y trato de confirmar ese modelo, ¿sí? Y tiene el sesgo, obviamente, de que yo puedo confirmar el modelo y a lo mejor puede existir algunos modelos rivales. El tamaño ideal, como dije anteriormente, puede variar de 300 individuos para adelante y generalmente se pide que sean 10 por participante por cada una de las variables que se van a utilizar, en este caso, los sistemas. Para ver si es factible, tengo un test que es la diversidad de Bartet, que en realidad siempre te da significativo, porque esto lo que hace es, tengo una matriz de correlación igual a 0 o tengo una matriz diferente de 0. Y bueno, ya con pequeñas correlaciones esto te da como significativo. Pero el que realmente es más adecuado es el Kaiser-Moller o el KMO, donde algunos autores consideran que tienen que tener un valor cercano a 0.60 y otros consideran que tienen que ser cercano a 0.80 realmente para considerarlo adecuado, ¿sí? Este es un índice que nos da un resumen de el nivel de correlación que hay entre las variables.
¿sí? En realidad es el radio entre la sumatoria de todas las correlaciones de la matriz dividido por las correlaciones de la matriz residual, ¿sí? Pero en definitiva uno puede considerarlo como que es un índice muy parecido al alfa de Cronbach, donde más cercano a 1 quiere decir que están altamente correlacionados, y que si tienen valores cerca de 0.80, quiere decir que existe suficiente correlación entre las variables para poder ser reducida en un conjunto de factores más manejables. Los métodos de extraer está el componente principal, que es uno de los más utilizados. Siempre hay una diferenciación entre lo que es el análisis factorial de componentes principales y análisis factorial propiamente dicho, ¿sí? Y después tenemos una serie de otros métodos, como el de mínimos ponderados, que es el ULS, ¿sí? Que utiliza muchas veces el factor, que es más adecuado para escalas tipo Likert, donde se utilizan las correlaciones tetracórica y policórica. Y después tenemos otro como el de máxima probabilidad, que ya en este caso ya no podemos utilizar correlaciones tetracóricas y policóricas, se debe utilizar correlaciones de Pearson, ¿tá? Y otros métodos que pueden ser semejantes al ULS. ¿Sí? Existen varios métodos. Yo generalmente, últimamente trabajo con este cuando trabajo con ítem. Y si tengo que trabajar con variables que son continuas y correlaciones, utilizo el de máxima probabilidad. ¿Cuántos factores traer? Bueno, hay una regla que es muy vieja, una de las primeras, que es el Cauchy-Goodman, que a mayores que 1, quiere decir que los autovalores tienen que ser mayores que 1. Acuérdense que los autovalores los obteníamos elevando al cuadrado la carga factorial de cada uno de los ítems a un factor en particular, y luego sumamos todo esa cantidad de varianza explicada por cada uno de los ítems, ¿sí? Y entonces ese autovalor me dice que si es mayor que 1, realmente explica un porcentaje de varianza de la matriz. Si es menor que 1, quiere decir que se está aplicando muy poco, ¿sí? El otro tipo de criterio es que la matriz de datos explique cerca de un 50%. Que este tipo de criterio, la verdad, es muy difícil muchas veces de conseguir. Sobre todo cuando hablamos de instrumentos que ya son muy reconocidos, que tienen conjunto de ítems que miden distintos factores y una estructura más compleja, no siempre se da el 50%. Cuando uno tiene menos cantidad de ítems y la estructura más simple, posiblemente se puede lograr un 50%. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Es que yo a lo mejor hago la extracción de dos factores, como vimos anteriormente, que se explica un 53%, entonces este sería un criterio adecuado. Ahora, si yo con dos factores explicaba un 45% y con tres explicaba un 50%, con este criterio quiere decir que debería tomar tres factores en vez de dos. ¿Sí? Si yo con dos factores explico un 30% y con 5 explico un 50%, posiblemente ese 50% no es realmente esos factores, esos tres factores pueden explicar muy poco y contribuir muy poco, pero en su sumatoria realmente llego al 50%. Entonces tendrías que ver si esos tres factores realmente son relevantes para considerar. El otro criterio es el script plot, que en realidad es un gráfico que muestra cómo es el peso que tiene cada uno de los autovalores y cómo van cayendo cada uno de estos autovalores. A ver, debería mostrar el gráfico, que creo que va a ser más fácil, ¿sí? El autovalor quiere decir que el primer autovalor es el que está arriba, que es el que más pesa, y ahí va cayendo cada uno de los otros autovalores hasta llegar a la cantidad de autovalores total de variables que yo tengo, que serían 21. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el autovalor 1 explica más, el 2 más, el 3, ¿sí? Hasta que uno puede encontrar un punto de corte que los autovalores sucesivos explican muy poco o no se observa esa caída y ese corte que marca la diferencia entre los autovalores que mayor explica, ¿sí? Y este tipo de análisis también se puede utilizar con el análisis factorial paralelo, que consiste en generar, mediante una simulación de datos, distintos autovalores, ¿sí? Y ver cuáles de ellos realmente
son representativos y explicativos de la matriz y cuáles de ellos pueden ser generados de manera ficticia. Es como un estudio de cross-validación, porque esto consiste en generar una serie amplia de datos, que se trabajan con 500 muestras, y cada una de las muestras se hace un análisis factorial, y con cada uno de esos se obtienen los autovalores, y se observa cuáles realmente son los autovalores que se pueden replicar en todas las muestras de manera consistente, porque eso significa que realmente existen ese autovalor, ¿sí? Y cuáles de ellos pueden ser replicados en alguna muestra y en otras no. Entonces eso significa que probablemente son correlaciones espurias que se dan en algunos casos y que no realmente representa a un factor subyacente. Este es el método de Hort, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo 25 autovalores, este es el primer autovalor que mejor explica, este es el segundo, el tercero, y acá tengo los autovalores generados de manera de simulación. ¿Cuál es el criterio? Es que el autovalor real que se obtuvo con la matriz de datos debería superar al valor obtenido por simulación. Entonces, este autovalor supera ambos obtenidos con la media o con el percentilo 25. Este valor supera a este también, pero ya acá en el cuarto autovalor observamos que este autovalor es menor al observado con la media y con el 95. Entonces quiere decir que se puede generar algunos autovalores que son artificiales, ¿tá? Entonces estos primeros tres factores serían los que se puede extraer y los demás ya no. Bueno, dentro de los factores de rotar, la rotación de factores generalmente se hace para poder tener una interpretación y una lectura de los datos. Los métodos de rotación pueden ser ortogonales o oblicuos, y eso significa que la diferencia está entre mantener un ángulo de 90 grados para poder rotar los factores y poder hacer una multiplicación de la matriz con un coeficiente que me permite maximizar mejor y considerar que esos factores, el 1 y el 2, son totalmente independientes, que no están correlacionados entre sí, o puedo proponer una matriz de correlación, una rotación oblicua, donde generalmente en ese caso se espera que exista una correlación entre los factores, por lo tanto sería como una estructura factorial más semiparcial. Quiere decir que se contempla la carga factorial de cada ítem sobre el factor, pero también se contempla que existe una correlación del factor 2 sobre el factor 1 que puede estar influenciando y modificando esa carga factorial, ¿tá? Generalmente cuando uno utiliza algún método de rotación eh, oblicua, tiene dos matrices factoriales. Una donde se espera que existe la correlación entre las variables, es decir, se contempla la carga factorial con la correlación entre los factores entre sí, y otra que sería la carga factorial de cada ítem en su respectivo factor, pero eliminando la correlación del factor 2 sobre el factor 1 o del factor 2, 3 o 4, depende de la estructura, sobre el factor 1. Y de esa manera, esa segunda tabla que se obtiene de matriz de cargas factoriales es más parecida a una de rotación ortogonal. Generalmente se hace eso para poder evaluar e interpretar mejor la interpretación de los factores y el funcionamiento de cada ítem a cada factor. Bueno, el método de retención de los factores, como dije, puede ser oblicuo, Varimax, como vimos anteriormente, y bueno, el factor tiene una serie de propuestas, Quartis, Varimax, yo generalmente utilizo la Promax, ¿sí? O la Promin, ¿está? Un ejemplo de cómo sería la estructura factorial para que entendamos un poco la rotación. Acá yo tengo un factor 1 y factor 2. Esto es del subtest de inteligencia, ¿sí? Y veo que todos tienen carga factorial dentro de todo bastante altas. Si yo hago una rotación de los factores, maximizo la carga factorial de cada uno,
¿sí? Y puedo observar que en este caso tengo correlaciones más cercanas a cero, y esta también tiene correlaciones más cercanas a cero, por lo tanto ya podría interpretar con mayor claridad qué subtest corresponde cada uno de los factores. Por ejemplo, acá tengo la rotación de los factores, tengo la estructura factor 1 y factor 2. Cuando hago la rotación, ¿sí? Modifico y cambio los ejes y me permite maximizar que en este caso tengo 0,50, 0,50, ahora pasa a 0, a 0 y a 0,6, 0,80, 0,80, ahora pasa a 0, 0,9, acá menos 0,7 y 0,7 pasa a menos 9 y 0, y de esa manera yo podría entender mejor la estructura, la interpretación de los factores, ¿sí? Generalmente esto se considera como una... no le puedo decir que es una trampa, pero es como una pequeña trampita que se hace para poder tener una mejor interpretación, ¿sí? Los valores no van a cambiar, el peso y la contribución de cada una de las variables no va a cambiar, pero te ayuda a simplificar la matriz para poder tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en la estructura factorial obtenida. Bueno, y por último, creo que lo último, uno tiene que hacer una interpretación de los factores. Tiene que ver, bueno, a ver, ¿qué criterio tomo? Ya elegí que son 5 factores, utilicé este método de extracción, estoy observando que la rotación que utilicé es una rotación Varimax o Promin, y quiero ver cómo es la contribución de cada ítem a su respectivo factor. Entonces, tengo que ver las cargas factoriales bajas y altas en cada variable sobre distintos factores. Entonces yo tengo que esperar que cargan altamente en un factor, pero que cargue bajo en el otro factor. Y en caso de que saturen en dos factores, debería esperar que por lo menos uno de ellos, ¿sí?, tengo una diferencia de 10 puntos con respecto al otro, ¿sí? Entonces quiere decir que esto que si cargó en punto 40 en un factor, el otro debería cargar por lo menos en punto 50, 51, 52, 60, para que esa diferencia me marque de que realmente carga más en un factor con respecto al otro. Se espera que tengan cargas factoriales cercanas a punto 40 y sobre todo superiores a punto 30, ¿sí? Y debe tener por lo menos 4 ítems con cargas factoriales superiores a punto 40 para una adecuada interpretación. Esto es un poco relativo, porque muchas veces, como dijimos anteriormente, una de las críticas es la cantidad de variables que yo propongo, ¿sí? Si propongo menos variables para el análisis de datos, obviamente esas variables no van a estar contempladas, no voy a poder extraer un factor y ese factor no existe porque no lo analicé. Pero muchas veces cuando uno tiene dos ítems que cargan fuertemente y que pueden generar un autovalor o un factor que puede explicar un porcentaje de la varianza y que posiblemente no llega a tener 4 ítems como acá sugiere, nos puede dar un inicio o un indicador de que existe realmente un factor ahí que no lo estamos contemplando y que posiblemente si agregamos otras variables que miden esas mismas características, podría ser consistente, ¿sí? Obviamente eso lleva mucho trabajo y sería parte de un proyecto de investigación. Pero bueno, es para tener en cuenta que muchas veces este criterio puede llegar a tener algún tipo de críticas o consideraciones por parte del investigador al momento de realizar sus propios análisis.